Un feliz sábado, mi querido hermano que me escuchas, donde quiera te encuentras. Tal vez preguntarás por qué tengo este tapabocas puesto en la transmisión y preciso se ha hecho con una intención. Estos días de cuarentena iba pasando por algún lugar aquí de la ciudad y un agente se me acercó para decirme que aunque podía sacar mi mascota, porque esa era la razón por la cual estaba afuera, tenía que ponerme el tapabocas. Hay cosas que son evitables en la vida y hay cosas que son inevitables. Por estos días es totalmente inevitable dejar de usar el tapabocas. Y sabes, esto me lleva a pensar en lo siguiente. Esto me lleva a pensar que en nuestros días para nosotros es inevitable también pensar en algunos temas. Al analizar, al ver lo que dice la escritura acerca de las pandemias, acerca de las epidemias que había en el mundo, es inevitable para nosotros dejar de pensar en el tema principal, en el tema más importante de estos tiempos, que es la segunda venida de Cristo. Nos es inevitable dejar de pensar en eso. Y quisiera darte un par de motivos por los cuales nos es inevitable pensar o dejar de pensar en la segunda venida de Cristo. El primer motivo es porque el mensaje del advenimiento del Señor hace parte de nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Querido amigo, si tú no eres adventista del séptimo día y estás escuchando este mensaje, pues este mensaje también es para ti. Porque nosotros como iglesia hemos sido llamados a proclamar un mensaje al mundo, y es que Jesús viene pronto. Hace parte del nombre mismo de nuestra iglesia, allí está, hace parte de nuestra identidad, y al igual que Juan el Bautista, cuando Jesús vino por primera vez, somos llamados a proclamar ante el mundo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un hecho que el Rey de Reyes está a las puertas, está por llegar. El segundo motivo por el cual es inevitable dejar de pensar en este tema es porque el regreso de Jesús es una promesa que está en la Santa Escritura. Y sabes, esa promesa aparece 380 veces en la Biblia. Es un número considerable. 380 veces una misma promesa apareciendo en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor ha prometido que va a regresar. El regreso de Jesús se constituye en la bendita esperanza para el creyente. Es el episodio que dará apertura en la historia de la humanidad a el comienzo de una vida inmortal. Iremos a un lugar donde la muerte, el sufrimiento, la enfermedad no estará más y podremos gozar con Jesús por todos los siglos de los siglos. Así que por los motivos mencionados anteriormente debemos pensar si Dios es un Dios que cumple sus promesas, y estarás pensando en este momento si Dios ha cumplido sus promesas para contigo, y de seguro, estoy completamente seguro que tu respuesta será sí. Dios te ha sustentado, Dios te ha dado una familia, te ha dado un techo, el trabajo que has tenido hasta hoy ha sido por la misericordia de Dios, las formas que has escalonado en la vida es porque su mano ha estado con él. Así que si cumplió todas esas promesas, ¿por qué no ha de cumplir una promesa que aparece tantas veces en la Biblia? Es un hecho, mi querido amigo, que Jesús volverá por segunda vez. ¿Sabes? Sobre el tema de la segunda venida de Cristo se han escrito cualquier cantidad de libros. Sobre el tema de la segunda venida de Cristo se han predicado sermones inspiradores y sermones intimidantes también. Sobre el tema de la segunda venida de Cristo se han hecho películas haciendo grandes inversiones para ilustrar este hecho. Personas han ingresado a nuestra iglesia aceptando ese mensaje, y personas también han salido de la iglesia porque han dejado de creer en ese mensaje. La iglesia ha sido criticada ampliamente al saber los críticos que nosotros proclamamos esto y que el regreso de Jesús no es una realidad aún en nuestros días. Generaciones se han levantado en nuestra iglesia a lo largo de estos años. Muchos dan testimonio de que cuando eran muy jóvenes, sus abuelos adventistas les decían: hija,
tú ni siquiera pienso que vayas a alcanzar a casarte, no compres una casa, porque Jesús ya viene pronto. Pero los años han pasado y lo único cierto, lo verdadero, la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad es que Jesús todavía no ha regresado. Así que tenemos ese desafío nosotros como iglesia. Para los predicadores es un desafío presentar un mensaje de estos, porque posiblemente tengamos temor como predicadores y como adventistas de parecernos al pastorcillo mentiroso de la historieta con el cual nos han comparado. El pastorcillo mentiroso de la historieta iba a la parte alta del pueblo y entonces desde la parte alta del pueblo decía a los habitantes de la población: el lobo viene, el lobo viene, el lobo está por venir. Pero sucedía que el lobo no aparecía. Y la gente se emocionaba, la gente se preparaba, la gente se armaba con palos, herramientas, machetes, iban a enfrentar el lobo para ayudar al pastorcillo a defender las ovejas. Y el lobo no venía. Y vez tras vez anunciaba: el lobo viene, y la gente a lo último perdió la credibilidad. Saben, hemos sido criticados y hemos sido comparados con el pastorcillo mentiroso de la historia. Sin embargo, quisiera preguntarte en este momento: ¿te sientes desanimado? ¿Sientes que tu fe está faltando porque Jesús no ha regresado? Tal vez tu familia dejó de creer en este mensaje, te has apartado del camino de la salvación porque precisamente sientes que tu fe ya no está más. Sientes que la venida del Señor se ha alargado mucho. Muy bien, pues precisamente el propósito de este mensaje, el propósito de esta predicación es darte 2 o 3 razones por las cuales Jesús todavía no ha regresado a la luz de la santa palabra. Así que ese es el propósito, mi querido amigo, de este mensaje. Y para eso, allí donde estás, quiero invitarte a orar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, en este momento rogamos la asistencia de lo alto. Rogamos que nuestras mentes, que son torpes, nuestras mentes autosuficientes, nuestras mentes que tienen orgullo, nuestras mentes llenas de vanidad, en este momento puedan estar dispuestas a la obra de tu Santo Espíritu. Y que este mensaje que ha de ser presentado, al escudriñar tu palabra, el mismo Espíritu que inspiró, el mismo Espíritu que enseñó a los hombres en el pasado, a lo largo de la historia, venga y nos enseñe también a nosotros en este momento, pues queremos hacer tu voluntad, queremos conocer tu palabra. Guíanos pues, Señor, en este estudio, que tu Espíritu nos toque, que tu Espíritu nos sensibilice y sobre todo que nos lleve a tomar decisiones de entrega a ti de una vez por todas, porque tú regresarás muy pronto. Gracias por escuchar nuestra plegaria, que la hemos elevado invocando el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera razón que te quiero presentar se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Quiero invitarte a la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sí, mi querido amigo, la primera razón que debemos entender por la cual el Señor quizás no ha venido, o seguramente no ha venido, es porque estamos ante un hecho que se nos olvida. Estamos ante nada más y nada menos que un atributo glorioso de la divinidad que se llama la eternidad de Dios. Tenemos que meditar un poco en esto en este momento. Para Dios, a diferencia de nosotros los seres humanos, no hay pasado. Para Dios no hay futuro. Para Dios todas las cosas le son eternamente presentes. Dios no está limitado al tiempo, a este sistema solar. No está limitado al espacio. Escúchame, el hombre más longevo de la humanidad que registra la santa palabra, Matusalén, y sus 669 años. Quiero hacer un alto. ¿Estás pensando? Ponte a reflexionar lo que son 969 años de vida.
Tal vez estoy predicando este mensaje para alguien que tiene 60, 70 años y crees que, has vivido mucho tiempo. Piensa en Matusalén, 669 años de vida. Pero si comparamos eso con la eternidad de Dios y este texto que nos dice que para Dios un año es como que para Dios 1000 años son como un día, simplemente la vida de Matusalén sería un día para Dios. ¿Estás pensando en eso, mi querido? ¿Me estoy haciendo entender? Reflexiona en esto. Por otro lado, el Salmo 90. Quiero invitarte al Salmo 90. Versículo 4 dice de la siguiente manera. Algo muy similar. De hecho, Pedro referenció al salmista. Dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Noten cómo el salmista compara esos 1000 años que son para nosotros los seres humanos. Para Dios es como un recuerdo simplemente del ayer. En ese orden de ideas podemos entender que la creación del mundo, que tiene más de 6000 años o alrededor de 6000 años, para Dios es como si hubieran pasado 6 días. Y pensamos que es mucho tiempo. El diluvio que ocurrió hace casi 4000 años, para Dios es como si hubieran pasado 4 días nomás. El Señor vino alrededor de hace 2000 años a dar su vida por nosotros y se fue a preparar un lugar. Para el Señor es como si hubieran pasado tan solo 2 días. Así que estamos aquí ante un hecho grandioso que es la eternidad de Dios. Tratar nosotros de encasillar a Dios en nuestra comprensión del tiempo sería, tratar de encasillar el atributo de la eternidad de Dios en nuestra comprensión del tiempo sería como tratar de meter todo el océano en una pecera. O tratar de meter el desierto Sahara, que es el desierto más grande del mundo, en una volqueta de carga, toda su arena. Es algo imposible, es algo que trasciende, que va más allá de nuestra comprensión. Así que eso es algo muy importante que tú tienes que entender. Por otra parte, quiero agregar una nota. Aquí hay una anotación importante que quiero hacer. En este problema que hay, que es el problema del pecado y de la redención, el escenario de juego, escúchame bien, el escenario de juego no es simplemente nuestro mundo. El escenario de juego, nosotros los seres humanos no somos los únicos que hacemos parte de este problema. El escenario de juego es el universo, no solo el mundo. Y por eso Primera de Corintios, capítulo 4, quiero invitarte a Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, claramente el apóstol Pablo dice, hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Mi querido, el conflicto cósmico, la gran controversia entre el bien y el mal es un hecho que ha repercutido por todo el universo. ¿Qué significa eso? Pues significa entonces que como hay más gente en la partida, hay más gente en el juego, pues sencillamente se requiere de más tiempo para poder Dios efectuar sus planes y propósitos. Y es que así lo ha hecho a través de la historia. Por ejemplo, 4000 años pasaron entre la entrada del pecado y la primera venida de Cristo. Imagínate, entre la muerte del primer cordero en el Edén y la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era la realidad de ese símbolo edénico. 4000 años. Dios se toma su tiempo. No solo con el tema de la segunda venida, no, es que Él se toma su tiempo para efectuar sus planes en medio de esta gran controversia que implica el universo. 2300 años, dice la profecía de Daniel 8:14, tardaron entre el comienzo de esa profecía y el comienzo del juicio investigador. 2300 años para el Señor empezar otra etapa en la fase de la expiación del pecado. Por otro lado, 2000 años pasaron casi hasta el día de hoy entre el hecho de que Jesús le dijo a los apóstoles, voy pues a preparar lugar para vosotros. Apocalipsis termina y cierra y dice, vengo ciertamente en breve. Han pasado casi 2000 años. Dios se toma su tiempo. Cuando Jesús venga, los redimidos van a ir al cielo. La Biblia dice que antes de Él hacer nuevas todas las cosas, porque este mundo será destruido por la venida de Cristo, van a pasar 1000 años. Así que nota cómo esto
tiene que hacernos abrir los ojos, mis queridos amigos. 400 años se tardó el Señor en sacar a su pueblo de Egipto. Después 40 por el desierto, 440. Bueno, los que dicen que 430 llega hasta 470, sumados los 40 años para entrar a Canaán. Por otra parte, Enoc caminó 300 años con Dios. Imagínate, 300 años con Dios antes de Dios decidir llevarlo a vivir al hogar celestial. Así que date cuenta, mi querido amigo, de lo que dice la Escritura. Es que el Salmo 45, versículo 6 es muy claro. Quiero invitarte al Salmo 45, 6. Y esto debe llevarnos a exaltar al Señor. Dice: tu trono, Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Estamos ante algo grande, estamos ante algo maravilloso, estamos ante el Dios que cumple sus promesas, pero es el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Es algo maravilloso. Yo alabo a Dios por su eternidad, porque Él no es como nosotros los hombres. Sería un hombre normal, no, Él es mucho más grande que tú y yo, y por eso te invito a que exaltes a Jesús en esta hora. Como adventistas del séptimo día llevamos alrededor de 176 años predicando de que Jesús viene por segunda vez, pero tal vez tú has olvidado la eternidad de Dios. Tal vez como persona, no como organización. Llevas 1, 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60 años predicando. ¿Te parece que es mucho tiempo? El Señor no viene. El Señor, ¿qué pasa? Que hay algo que tiene que haber mal. No, mi querido amigo. Sencillamente debes entender estas cosas. Piensa en que estás al lado de un Dios que es el soberano, el excelso Jehová de los ejércitos. No te dejes contagiar. Posiblemente te has contagiado ya, te has contaminado de la actitud del siervo malo que dice la parábola de Mateo 24, 48 al 49. Al pensar en tu temporalidad, en tu poca vida, tal vez en tus pocos años que llevas predicando de que Jesús viene, y has pensado como este hombre: mi Señor tarda en venir. Tal vez este mensaje es para alguien que piensa así, y entonces, como resultado de esa idea, la parábola nos dice que el siervo comienza a comer, a beber con los borrachos y también a golpear a sus consiervos. Tal vez la evidencia de que has abandonado la fe es que vives en conflicto con todas las personas que te rodean. La evidencia que has abandonado la fe y has dado un paso atrás es que vives una vida de libertinaje, vives una vida de desenfreno, de borracheras. Mi querido amigo, estás con el ánimo en el piso, has perdido la esperanza, estás desorientado, has tirado la toalla ya y has abandonado la fe porque pensaste que Jesús no regresa. Pues te invito a reflexionar ahora en otra cosa maravillosa. Te invito a reflexionar en que las profecías se están cumpliendo. Y por eso, en vez de desanimarte, te invito a que te regocijes conmigo en esta hora y exaltemos el nombre de Dios. Y tú vas a decir ¿por qué? Porque San Juan 14, versículo 29 dice el Señor: os lo he dicho para que cuando suceda creáis. Así que este tema tiene el propósito de afianzar tu fe y hacerte creer que el Señor es un Dios que siempre cumple sus promesas. Y para ello, para entender que las profecías se están cumpliendo, quiero invitarte a ir a dos textos. El primero de ellos se encuentra en la segunda carta de Pedro, allí donde partimos con nuestro mensaje para analizar la eternidad de Dios. Vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3 nuevamente, el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Continúa diciendo el apóstol: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Aquí hay algo en lo cual necesitamos detenernos. Vamos a detenernos un poco en el hecho de que Dios es paciente. Vamos a meditar un poco en eso más adelantito. Pero les dije que tenemos que ver dos textos. El otro texto está en San Mateo capítulo 25. De paso, San Mateo capítulo 25 es el capítulo que nos habla. Jesús presenta algunas parábolas de qué tenemos que hacer nosotros para que cuando Él regrese, nosotros hayamos estado listos, estemos preparados e irnos con Él a morar al hogar celestial. Mateo 25, 5 es una profecía que describe las situaciones que sucederían antes del regreso del novio, antes del regreso del Señor. Lo describe a través de la parábola de las 10 vírgenes.
5 sensatas, 5 insensatas. Pero mira lo que dice el versículo 5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabes cuál es la profecía que se está cumpliendo en este momento? Pues precisamente esto que acabamos de leer. El Señor nos lo dijo ya, es que yo te lo he dicho para que cuando suceda no te desanimes, sino creas que yo soy el que tiene el control de este mundo, el que va dirigiendo las cosas. El Señor claramente acá nos dice que la razón por la cual Él no ha venido es porque la parábola ya registró que hay una tardanza, hay una demora. Pedro lo dice de otra manera. Pedro dice es que Dios es paciente, no es que Él retrase su promesa, es que Dios es paciente. ¿Sabes una cosa? La iglesia, si hubiera predicado el evangelio, Elena de White, claramente la orientación profética dice que el Señor ya hubiera regresado. Pero Dios ha visto que la iglesia no lo ha hecho y sigue teniendo paciencia. Hay una demora y sí, como iglesia, amigo, hemos sentido la demora. Y eso ha sido fuerte. No es fácil, es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar. Pero ¿sabes algo? La demora tiene un propósito definido. Y tú preguntarás, ¿y cuál es el propósito de la demora? Pues simplemente esta parábola nos enseña que el propósito de la demora es porque Dios quiere dar la oportunidad y el tiempo a su pueblo para obtener el Espíritu Santo, que es el único que capacitará a la iglesia para pregonar ante el mundo que Jesús viene pronto y para soportar la crisis final que ha de venir sobre este mundo. Esa es la razón por la cual Dios todavía se demora. Es paciente, retarda su promesa, porque tú y yo, Dios nos está dando tiempo para que aprovechemos la oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Ese es el motivo por el cual el Señor retarda su promesa. Así que en esta hora, mi querido amigo, puedes confiar. Este mensaje debe invitarte a confiar, debe darte certeza y no incertidumbre, debe darte seguridad, porque tenemos la palabra profética más segura. El Dios que no ha fallado en el pasado, tampoco le fallará a su pueblo en el presente, y mucho menos en el futuro, cuando más lo necesite, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y a Él sea la gloria únicamente en este momento. Tenemos que hablar a continuación de la necesidad del Espíritu Santo, de la urgente necesidad del Espíritu Santo en la iglesia hoy día. Tenemos que hablar, tenemos que detenernos para meditar en este momento. ¿Sabes algo, mi querido amigo? Cuando esto va a ser una confesión que yo voy a hacer, y hago esta confesión porque sé que es la necesidad de muchos. Yo creo que nosotros, como líderes espirituales, o cuando alguien llega a la iglesia, en algún momento de nuestra vida, padecemos de un síndrome. Ese síndrome lo he denominado o lo he catalogado el síndrome redentor. ¿Y cuál es el síndrome redentor del cual todos padecemos? Es el siguiente. Cuando yo fui a estudiar teología, yo pensaba que cuando yo saliera de estudiar teología, los problemas de la iglesia se iban a resolver porque iba a salir, ¿no?, un teólogo con dones, con talentos, y yo iba a lograr enderezar la iglesia, sus problemas. Así que en los primeros años de mi ministerio me esforcé por eso, por la pureza y la santidad de la iglesia, la consagración de la iglesia. Pero con el tiempo vamos entendiendo que todos los problemas que tiene la iglesia en todos sus niveles, iglesia local, asociación, unión, división, esos problemas tú y yo no los podremos resolver. Y entonces tenemos dos opciones: o nos frustramos y abandonamos esto, o entendemos quién es el único que va a enderezar la iglesia y quién solucionará los problemas espirituales de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo, así como dijo a Judas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, los problemas de la iglesia también siempre los tendréis con vosotros hasta que la iglesia sea sellada. Y tenemos que entender que tú y yo no bastamos para resolver los problemas de la iglesia. Por más consagrado que sea un líder, por más buena intención que tenga un líder, por más de que ore de tarde a tarde, de sol a sol, ayune las veces que quiera, usted puede hacer lo que le parezca, consagrarse 100% a Dios. Escúchame, los problemas espirituales de la iglesia siempre los tendréis con vosotros, porque esta parábola de Mateo 25 nos enseña que el único que arreglará los problemas de la iglesia, el único que afianzará la verdad en la mente y el corazón de la iglesia, aunque puede usar personas, porque Dios usa personas, pero Él es el que pondrá
el sello para redención, y es el Espíritu Santo. No es ningún ser humano. Así que como iglesia nosotros tenemos que llevar a la gente, como líderes, tenemos que llevar a la gente a conectarse con Dios, a conectarse con la palabra, a conectarse con la oración. En eso sí tenemos que morir en el esfuerzo todo el tiempo, y si alguien lo está haciendo, pues que Dios te bendiga y sigue conectando a la iglesia con Dios. Conecta a la iglesia con Dios para que sea sellada para vida eterna. Tenemos que entender eso. Ese es uno de los problemas de la iglesia. A veces, como prudentes, los prudentes de la parábola, tal vez, aunque no lo dice el texto, pero yo podría entrever casi, que quisieron darle del aceite a las vírgenes fatuas. A veces queremos dar, parece que el Espíritu Santo, el que está consagrado, quiere transferirlo a la iglesia, pero el Espíritu Santo es como la cédula, amigo, es intransferible. Es algo que cada persona debe asegurarse de recibir. Así que entendamos que tenemos este problema espiritual. Tú y yo, por más consagrados, por más dedicados, nunca podremos dar de nuestro aceite a aquellos que lo necesitan. Es algo de lo cual cada uno debe asegurarse. Pero ¿cuál es el segundo problema que hay en la parábola? El problema de las vírgenes insensatas es que habían adquirido un viejo hábito. Yo diría, como dice la gente, un viejo truco. El viejo truco. ¿Y cuál era el viejo truco de las vírgenes fatuas? Pues sencillamente que otros les solucionaran sus necesidades espirituales. Estas vírgenes no hicieron provisión porque, claro, como estaban las prudentes, ellas tenían suficiente aceite, entonces pensaron que ellos podrían resolverle el problema. Y cuando fueron a tratar de buscar solución, entonces las prudentes le dijeron: no, nuestra ración está apenas para nosotros, vayan ustedes a buscar. Entonces abandonaron el puesto del deber, se fueron a última hora, escúchame bien, a tratar de resolver la situación, y entonces, por más que corrieron, no alcanzaron a resolver el problema. Es que, ¿sabes algo, amigo? En esta vida hay cosas que por más de que tú corras, nunca vas a alcanzar a resolver esos problemas. Requieren de suficiente preparación. En este momento me acuerdo de una anécdota que nos sucedió a mí, a mi padre y a una persona que vivía en nuestra casa. Pertenecíamos al coro de la iglesia. Recuerdo que el coro de la iglesia tenía que ir a cantar a Calarcá, Quindío, no se me olvida. Y bueno, teníamos que estar en el terminal a las 5 de la mañana. Tratamos de alistar todo, dejamos organizado, pero se nos olvidó lo más importante para poder estar a tiempo: poner el despertador. Así que ya te podrás imaginar, el otro día nos acostamos, dejamos maletas listas, todo listo, pero se nos olvidó poner el despertador. Así que cuando al otro día recibimos una llamada como a las 5:30 de la mañana, todos estábamos dormidos, pues nos tocó levantarnos. Rápidamente alguien contestó: uy, nos cogió la tarde, ya el bus iba a despegar. No, pues imagínate tú ese caos, ese drama en esa casa, eso, todo mundo se puso contra el techo corriendo el afán. Aquí allá nos tocó salir rápidamente. No nos pudimos bañar, no pudimos desayunar, no pudimos cepillarnos ni los dientes. Así que nos tocó salir como pudimos para que ese bus no nos dejara. Dejamos cosas importantes en la casa, y cuando llegamos al bus, afortunadamente alcanzamos a llegar al bus. No saludamos a nadie porque no estábamos aseados correctamente, pasamos hambre en todo el viaje y llegamos allá retrasadísimos. Afortunadamente nosotros alcanzamos a tomar el bus, pero la parábola nos dice que muchos al final, cuando quieran, cuando deseen, cuando corran, cuando se esfuercen, no encontrarán entonces la provisión espiritual. No encontrarán la posibilidad de ser sellados por el Espíritu Santo, y entonces será demasiado tarde. No sé cuánto falta, amigo querido que me escuchas, para el regreso de Jesús. Yo no podría decirte. Jesús dijo en Mateo 24:36: el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Pero aunque no sé cuándo regresará Jesús, lo único que quiero decirte es que estamos ante tres hechos indiscutibles. El número 1 es la eternidad de Dios. Número 2, estamos ante un escenario que incluye más que este mundo, ante un problema que ha repercutido en el universo entero. Y número 3, la profecía se está cumpliendo hoy. Debes creer, debes afianzar
tu confianza en la dirección de Dios sobre su pueblo. Dios es paciente, dice Pedro. No es que Él retrase su promesa, hay una demora, pero el propósito de la parábola es porque el Señor quiere derramar su Santo Espíritu sobre su iglesia y capacitarla para pregonar con fuerza, con poder, con autoridad el último mensaje de amonestación a este mundo, y para prepararte a ti y a mí para la crisis final que ha de venir sobre este mundo. Sabes, el diablo en este momento está tratando de que todos estemos dormidos, y quizás el diablo ha conseguido de que la iglesia se haya dormido, pero no será por mucho tiempo. El Señor derramará plenamente su espíritu y este pueblo se va a despertar, y este pueblo terminará la obra, como dice la sierva de Dios, con mayor fuerza que empezó en el Pentecostés. Y habrán toda clase de milagros, señales. La palabra de Dios se predicará con poder y autoridad, y entonces el enemigo, enardecido, airado porque sabe que le queda poco tiempo, tratará de raer, de destruir al pueblo de Dios para mantener su reino y para que Jesús no venga a buscar a nadie. Pero eso desatará una reacción de parte del cielo. El Señor investirá su iglesia con poder, con protección, la sustentará como la ha hecho en el pasado. Así como Dios nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará en el futuro. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, dice el profeta Samuel, y nos ayudará hasta el fin. La respuesta del cielo será el cumplimiento de la promesa de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde el Señor les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo estará a través del Espíritu Santo. Por eso, mi querido amigo, no tienes que tener ningún temor. Quiero hacerte un llamado, quiero hacerte una invitación, quiero hacerte 3 preguntas, pero antes quiero que le des gracias a Dios, porque hoy Jesús está dispuesto a perdonar tus pecados. Jesús está dispuesto en este momento a olvidar lo malo que hayas hecho y quiere darte una nueva oportunidad. Y la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quisieras exaltar al Dios de los cielos porque en este día te ha mostrado cómo funciona su grandeza, su eternidad? ¿Quisieras alabar a Jesús por eso? Porque Dios te muestra que Él es un Dios grande, maravilloso. Él es un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Es un Dios eterno, todopoderoso. ¿Quieres alabar al Señor por eso? Entonces, allí donde estás, dile: Señor, te alabo porque eres grande, me ayudas a entender más acerca de ti y de tu divinidad. Número 2, te sientes agradecido con Dios al saber que como pecadores hacemos parte de un espectáculo universal donde Jesús quiere ganar la victoria y quiere darte de una vez por todas el triunfo. Quisieras alabar a Dios por eso, porque en medio de este escenario Él es el que lidera y tú estás o puedes estar de parte del equipo victorioso. ¿Quieres alabar al Señor por eso? Y por último, la tercera pregunta que quiero hacerte es: ¿deseas hoy hacer una entrega total a Dios? ¿Tomas esa decisión para recibir la urgencia del Espíritu Santo en tu vida? Tal vez has buscado en otros el aceite, en líderes espirituales, en pastores, en personas que te han dado los estudios bíblicos, pero ahora entiendes que es momento de buscar por tu propia cuenta al Espíritu Santo, que es hora de cortar ese cordón umbilical tal vez que te tiene atado a gente de la cual dependes, que te soluciona, siempre te está animando, y es hora de tener una conexión directa con Dios y deseas decirle al Padre Celestial: Padre, perdóname por no considerar el Espíritu Santo como una urgencia en mi vida, y que esto sea una oración, que sea una plegaria en ti en este momento. Padre, perdóname por no considerar el Espíritu Santo como una urgencia, como algo supremamente importante en mi vida. Pero permíteme a partir de hoy, Señor, tomo la decisión de asegurarme cada día de recibir la unción del Espíritu Santo. No quiero dejarlo para más adelante porque sé que será demasiado tarde. Querido amigo, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te toque. Es mi deseo y oración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje específico. Gracias por la buena noticia de tu segunda venida. Gracias porque eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que tiene cualidades que son únicas en ti. Por eso te exaltamos. Señor, te damos en este momento también el reconocimiento porque aún intercedes por nosotros. Porque aunque hemos sido negligentes como iglesia para cumplir la misión, nos sigues dando tiempo, nos das oportunidad, cuyo propósito es ser llenos de tu Espíritu, ser capacitados,
ser transformados, ser sellados, predicar el mensaje que predicó Juan. El reino de Dios se ha acercado con poder, con autoridad a este mundo. Jesús está a las puertas y sobre todo también ser revestidos para soportar la crisis final en la cual tú estarás con tu pueblo y lo llevarás victorioso a las puertas perlinas de la Canaán celestial. Quedamos en tus divinas manos, Señor, y nos entregamos en esta hora completamente nuestro espíritu, alma y cuerpo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.